Bé, bona tarda a tothom i primer de tot moltes gràcies per haver vingut, malgrat les alarmes i tot això. I també gràcies als que veureu aquesta conferència a través de la web de la Societat Catalana de Biologia, que estarà penjada properament. La conferència d'avui és la tercera que fem, la Comissió d'Ensenyament de la Societat Catalana de Biologia, i expliquem que la quarta la farem l'11 de març, o sigui, d'aquí un mes pràcticament, amb el títol de Genomes for Life, que és un projecte que es va iniciar fa uns anys i que ara està una altra vegada en marxa. Avui tenim la sort, jo crec, de tenir amb nosaltres un d'aquells tipus d'investigador, de científic, que està en un altre nivell, en una altra òrbita. I és per d'agrair-li que sigui aquí. Parlar de la seva trajectòria, el seu currículum, seria passar tota la tarda aquí, però només vull citar una sola cosa perquè té la seva importància històrica, per dir-ho així. Fa molt poc, em sembla que són 2 anys, li han donat el 30è Premi Carmen i Severo Ochoa a la recerca en biologia molecular. Això ja veureu que ens dona una mica d'idea per on va tot plegat. En Joan crec que és un d'aquells investigadors que té una idea, una intuïció, no m'atreviria a dir una revelació, i segueix amb aquesta idea, amb aquesta recerca, des del començament fins al final. I l'últim comentari, un parell de comentaris que em queda per dir. Tots sabem que l'origen està en l'ADN, l'origen, i al final està en la proteïna. Resulta que entremig hi ha una cosa una mica rara, una mica estranya, que és l'ARN. Aquest senyor que tenim aquí s'ha dedicat a descobrir el que hi ha a dintre, a l'entorn d'aquest ARN, i la importància que té en aquest moment és cabdal. 2026 ens explicarà aquesta trajectòria, aquesta importància d'aquest punt central que a vegades no ens en recordàvem, per dir-ho així, i sobretot la seva grandíssima implicació ja en aquest moment real d'aplicació terapèutica, d'aplicació i el que passarà els propers anys. Moltes gràcies i us deixo amb ell perquè gaudiu, perquè jo fa 2 mesos el vaig escoltar, gaudiu de la seva xerrada. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Mi objetivo, humilde objetivo, es convenceros de que viene una revolución. Una revolución que viene además con la molécula de la vida más antigua que existe. Entonces es esta mezcla de la antigüedad del RNA, del ARN, y la novedad que viene en términos de lo que se llama las terapias de ARN, lo que será el principal motivo y mensaje de mi charla. Tengo que empezar disculpándome por razones de lenguaje, por doble motivo. El primero es que a pesar de que llevo en Barcelona 24 años, aunque entiendo el catalán y me encanta escucharlo, no me atrevo todavía a dar una charla en catalán. Entonces os pido disculpas por venir a la Sociedad Catalana de Biología a hablar en castellano. Y la segunda disculpa de lenguaje es que veréis que las diapositivas, la mayor parte de las diapositivas están en inglés, porque es básicamente el lenguaje que utilizamos en el laboratorio, en mi campo. Y la verdad es que no sabía qué audiencia iba a tener hoy. Y no sabía ni siquiera la duración de la charla. Entonces, cuando me di cuenta de que iba a ser 1 hora, dije, no me va a dar tiempo a cambiar al catalán. Pero bueno, intentaré que si hay algo que no se entienda, intentaré explicarlo de la mejor manera posible. Mi misión aquí no es otra que comunicar con vosotros esta idea, y si no lo consigo, me gustaría y os agradecería mucho que me lo hicierais saber.
porque si no consigo comunicar, pues no tiene ningún sentido hacer esto. Voy a hablar del ARN. Y el ARN el objetivo de esta charla es convenceros de que realmente es una especie de navaja suiza, con todo tipo de funciones. Y esto es algo que contrasta con la idea que se tenía del ARN cuando se estableció lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Yo diría el dogma central de la biología. Y es que, como sabéis, el código genético, el mensaje genético, la información para construir un organismo y hacerlo funcionar está codificada en el lenguaje del ADN, ¿no? El ADN tiene 4 tipos de compuestos químicos, de bases C, G, A, T, y es el orden de estas 4 letras a lo largo del genoma, que en nuestro caso son 3.000 millones de posiciones, es el que determina todo lo que hace un organismo. ¿Qué organismo va a ser? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a responder ante un estrés o cómo se va a desarrollar? La misión del ADN, la misión clásica, como sabéis también, es producir proteínas. Proteínas que van a ser las que construyan las células o las que las hagan funcionar. Por ejemplo, las enzimas son proteínas que llevan a cabo, como sabéis, reacciones químicas, facilitan reacciones químicas, que son las necesarias para obtener la energía, construir el organismo, hacerlo funcionar, incluso replicar el ADN, es decir, producir más moléculas como las del ADN, ¿no? Entonces, hay proteínas que replican el ADN, se llaman ADN polimerasas. Y hay proteínas también que producen ARN, las ARN polimerasas. Como sabéis también, el premio Nobel que concedieron en 1959 a Severo Ochoa, se lo concedieron por encontrar una enzima que producía ARN. Y curiosamente, el enzima que él encontró producía ARN, pero lo producía no para mediar, hacer una copia del ADN, sino que lo producía de una manera casi al azar. Entonces, realmente le dieron el premio Nobel a Severo Ochoa con todo el merecimiento por encontrar una de estas enzimas, pero realmente no era la que él buscaba en aquel momento. La idea es que el ARN es un mediador entre el ADN y las proteínas, en el sentido de que un fragmento de ADN se va a copiar en forma de ARN y este ARN va a actuar como molde para producir proteínas, porque cada 3 nucleótidos, cada 3 letras, van a codificar un componente básico de las proteínas, que son los aminoácidos. Y el orden en el que aparecen las distintas letras determina el orden en el que aparecen los aminoácidos, que a su vez determinan el plegamiento de las proteínas y todas sus propiedades. Esto, en 2 palabras, es el dogma central de la biología molecular. Y la idea durante muchos años fue que el ARN, que se llama mensajero, la función fundamental del ARN mensajero es actuar de mediador entre el ADN y las proteínas. Pero esto ha cambiado radicalmente. Y esto, de hecho, es una función de las muchas que tiene el ARN. Lo que veis en esta diapositiva es cómo se transcribe ARN. Esta es una imagen por microscopio electrónico de cómo una molécula de ADN se puede transcribir en ARN. Y estos son el tipo de ARNs que llevan a cabo esas funciones tan clásicas. Pero ya en los años 70 se observó que había ciertos ARNs que se plegaban
de una manera muy sofisticada como lo hacen las proteínas y que de hecho eran capaces de llevar a cabo reacciones químicas. Es decir, que las enzimas, estos componentes que llevan a cabo las reacciones de las células, no solamente son proteínas, sino que algunos ARNs son capaces de plegarse de una manera muy sofisticada y llevar a cabo reacciones químicas. Estos se llaman riboenzimas. Es decir, que durante mucho tiempo, desde hace 50 años, se sabe que aparte de estas funciones de mediar en el código genético la transmisión de información del ADN a la proteína, otros RNAs iban por su cuenta y hacían otras cosas súper interesantes, como llevar a cabo reacciones químicas. Pero es que además otros ARNs se conocía también desde hacía mucho tiempo que llevaban a cabo otras funciones. Por ejemplo, este ARN que se llama 30S es parte del ribosoma, de la maquinaria de la célula que lleva a cabo la síntesis de proteínas, es decir, del paso del ARN a una proteína. Entonces, esto es un ribosoma que tiene dos subunidades y lo que veis aquí es que los ARNs en gris y en azul son la mayor parte de la composición de los ribosomas. Hay también proteínas que están en color malva, por ejemplo, aquí, pero como veis, su presencia en el ribosoma es más bien como anecdótica. La mayor parte del ribosoma es ARN. Y de hecho, la reacción que lleva a cabo el ribosoma de unir aminoácidos entre sí, la cataliza el ARN del ribosoma. Este es un ejemplo, otro ejemplo, aparte de este que os mencionaba antes, de cómo una función vital, quizá la más vital de todas, la producción de proteínas, la lleva a cabo el ARN. Es decir, el ARN puede ser mensajero, transmisor de información, pero también puede ser el actor que es capaz de llevar a cabo, por ejemplo, la síntesis de proteínas. Entonces el ARN tiene así como el ADN está en el núcleo de la célula, está ahí como un poco un libro que se abre y se cierra dependiendo de lo que la célula necesita, el ARN no solamente es una copia del ADN, sino que lleva a cabo funciones por su cuenta. Y funciones tan importantes como mantener la producción de proteínas, que es esencial para todos los procesos biológicos. De hecho, hay muchos tipos de ARN que tienen funciones, además, reguladoras, que iremos viendo un poco a lo largo de la charla. En esta diapositiva, que viene de una revisión que publicamos hace muchos años, hace 20 años, se mostraban las funciones que se conocían para distintos ARNs en el año 2006. Entonces, en unos casos eran producir RNAs mensajeros que se van a traducir a proteínas. A veces incluso se pueden producir distintos ARN mensajeros a partir del mismo ADN, y volveremos sobre esto. Pero además el ARN se puede producir las subunidades del ribosoma que acabo de mencionar. Pero además hay un montón de ARNs que se producen a partir del ADN que tienen funciones reguladoras. Regulan, por ejemplo, si un ARN se va a traducir o no, si un gen se va a transcribir o no. Incluso hay RNAs que no producen proteínas, pero producen ARNs muy parecidos a los ARN mensajeros. Y hay tantos de estos como ARNs mensajeros, tantos como genes que producen proteínas. Y aún hoy, a pesar de que son 20 y tantos mil, conocemos la función de muy pocos. De hecho, estos RNAs no codificantes son como el misterio más grande que tenemos hoy para entender lo que significan nuestros genomas. Y 20 años después de este review, seguimos sin conocer su función para la inmensa mayoría de ellos.
Entonces, el estudiante que escribió esta revisión conmigo, Luis Soares, lo titulamos así: el genoma como el libro de arena. Probablemente habéis leído este cuento de Jorge Luis Borges, en el que habla de un libro en el que es un libro infinito, porque cuando tú estás en una página y vas a pasar a la siguiente, a medida que abres la página te encuentras con que se multiplican las páginas y se generan más. Entonces, no hay un límite a ese libro, porque entre página y página se desarrollan millones de páginas. Y un poco la metáfora que queríamos hacer en esta revisión era que el genoma es un poco lo mismo. Cuando pensamos que entendíamos cómo funcionaba, se abren nuevas páginas. Y la mayor parte de estas páginas están escritas en el lenguaje del ARN. El objetivo de mi charla es mostrar que en estas páginas del ARN, en estas nuevas páginas y en las anteriores, hay el secreto de muchas posibles terapias para muchas enfermedades. Y este es el objetivo principal de mi charla: hablar sobre lo que se llaman las terapias de ARN. Entonces, como os decía, el ARN es capaz de muchas cosas: de mantener información, contener información, transmitir información, llevar a cabo reacciones químicas, regular otros procesos biológicos. A veces funciona simplemente como un núcleo en el que se reúnen muchas componentes de la célula a hablar, a atraerlos entre sí, ¿no? Es una función como de andamiaje de otros componentes celulares. Y la promesa de las terapias del ARN es que si entendemos cómo funcionan estos procesos, vamos a ser capaces de intervenir en ellos y producir nuevos agentes terapéuticos, básicamente para cualquier enfermedad, especialmente para aquellas que se derivan de las alteraciones del funcionamiento del genoma y de las alteraciones en la expresión de los genes. Y eso es un poco lo que intento ilustrar con esta diapositiva. Una vez más, vuelvo al dogma central de la biología, ¿no? El ADN en el núcleo va a producir ARNs que son copia de fragmentos del ADN, que son los genes, y luego a través de una serie de procesos va a dar lugar a un ARN mensajero que no en el núcleo de la célula, sino en el citoplasma, se va a traducir para producir proteínas que van a llevar a cabo todas las funciones de construcción y de funcionamiento de la célula. Aparte de estos ARNs mensajeros, el DNA, el ADN, produce otros RNAs no codificantes, que en algunos casos son RNAs pequeños, que llevan a cabo una serie de funciones, como por ejemplo reprimir la expresión de los ARN mensajeros. Entonces, la idea es cómo utilizar estos principios para llevar a cabo terapias de ARN. Por ejemplo, os voy a hablar de 4 tipos fundamentales de moléculas de ARN que tienen funciones terapéuticas. La primera función es lo que se llaman oligonucleótidos antisentido. Son fragmentos muy pequeños de ARN que pueden entrar en la célula y dentro de la célula pueden identificar otros ARNs que son complementarios a ella. Y de esa manera se puede, por ejemplo, inhibir la producción de un RNA o cambiar aspectos de cómo se produce ese RNA, y veremos algunos ejemplos de esto. Otro tipo de RNA de los que hablaremos bastante se llaman RNAs de interferencia.
Y estos RNAs de interferencia son parecidos a los oligonucleótidos antisentido, pero se caracterizan por tener 2 cadenas de RNA. Y estas 2 cadenas de RNA también pueden entrar en la célula y son muy eficaces en silenciar la expresión de los mRNAs. Y preguntaréis, pero si la función de estos RNAs es unirse a secuencias complementarias en el RNA, estos RNAs que ya son de doble cadena no van a poder reconocer las secuencias en el mRNA porque ya están, digamos, comprometidos, ¿no? Y hay una historia muy interesante sobre el descubrimiento de estos RNAs que me gustaría contaros. Estos RNAs se descubrieron por casualidad. Científicos de Estados Unidos estaban haciendo experimentos en el gusano Caenorhabditis elegans y estaban haciendo experimentos de lo que se llama antisentido. Estaban utilizando un RNA complementario a un mRNA para reducir la función de un gen. Pero claro, los científicos siempre andan a vueltas con los controles, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, vamos a poner como control el RNA complementario a este, porque este no debería de hacer ninguna función. Este RNA se va a unir al mRNA y lo va a inhibir, pero un RNA que es idéntico del mRNA no se puede unir a él, no lo va a unir. Y efectivamente, hicieron el experimento y vieron que el RNA antisentido silenciaba ese gen. Y el otro no. Estaban contentos, pero uno de estos científicos obsesivos dice, bueno, ¿y si ponemos los 2 juntos, qué pasa? Dice, no va a pasar nada porque se van a neutralizar entre ellos. Hicieron el experimento y vieron que el silenciamiento génico era 100 veces mayor cuando tenían los 2 RNAs juntos. Un principio completamente nuevo. Y eso fue el origen del RNA de interferencia, que por su descubrimiento, pues los 2 científicos que lo encontraron recibieron el premio Nobel en el año 2006. Y esto no solamente fue pues un descubrimiento básico muy importante, pero desarrolló una industria alrededor de esto, porque mostró un método para poder inactivar un gen con una potencia totalmente insospechada. Entonces, la moraleja de esto es, primero, si alguien hubiera predicho ¿quién va a encontrar la manera de silenciar un gen con efectos terapéuticos? Nadie hubiera predicho que eran 2 investigadores trabajando en la línea germinal del gusano de tierra Caenorhabditis elegans. Nunca lo hubieran, nadie en su sano juicio hubiera dicho, esta gente va a encontrar la manera de hacerlo. Entonces, la moraleja de esto es, lo que se necesita es realmente entender los mecanismos, hacer investigación básica al nivel más fundamental, porque de ahí van a salir las sorpresas que nos van a llevar a nuevos tratamientos. Hoy en día hay tratamientos para múltiples enfermedades basados en la reducción de la expresión de un gen utilizando siRNAs. Otro tipo de RNAs de los que hablaremos un poco también son RNAs que llamamos aptámeros. Estos son RNAs que se pliegan de una manera muy sofisticada y son capaces de, por ejemplo, unirse a una proteína e inactivarla o aumentar su función. Actúan un poco como anticuerpos. Los anticuerpos sabéis que son proteínas que reconocen de una manera muy específica pues otras proteínas. Pues los aptámeros son como anticuerpos, pero hechos solo de RNAs. Y el último tipo de ARN del que hablaré en términos de terapias son los propios ARN mensajeros. Y esto ha sido también una revolución enorme. De hecho, estamos aquí hoy, muchos de nosotros, gracias a las terapias basadas en el ARN mensajero con las que se desarrollaron las vacunas contra el COVID.
Algo que también, y a partir de ahora están todas en inglés, que os quería comentar es que el siRNA, desde su descubrimiento a encontrar una terapia, pasaron 4 años, solo 4 años. Del descubrimiento del ARN mensajero como mediador de la información de los genes hasta que se utilizaron como forma terapéutica, precisamente en las vacunas del COVID, pasaron 30 años, más de 30 años. Entonces, muchas veces es imposible tampoco predecir cuándo un descubrimiento fundamental va a llegar a la clínica. ¿Por qué? Pues hablaremos también de las razones para esto en el caso de las terapias de RNA. O sea, llevaron 30 años para descubrir una aplicación y, de hecho, 60 años para salvar al mundo, como lo hicieron estas vacunas. Entonces os voy a tratar de ilustrar las 4 grandes ventajas que tienen las terapias basadas en ARN. La primera es que podemos irnos a tratar de encontrar una solución para cualquier problema genético. Al contrario que cuando intentamos solucionarlo a nivel de las proteínas, porque muchas de ellas no podemos encontrar una droga contra ellas, ¿no? Luego, se producen muy rápidamente. Las vacunas del COVID pues tardaron unos meses nada más, desde tener la secuencia del virus hasta tener suficiente evidencia de que tenían efectos terapéuticos. Mientras que con una droga, un medicamento clásico, son 15, 20 años lo que se suele tardar. Luego, algo muy curioso y que todavía no se entiende por qué es que las terapias de ARN tienen efectos a muy largo plazo, lo cual es una gran ventaja, o casi siempre es una gran ventaja. Y luego, la última gran ventaja es que se pueden aplicar incluso a pacientes únicos, es decir, personas que tienen una mutación única que nadie más en el mundo tiene, para las cuales generar una medicina sería realmente extremadamente costoso y que, sin embargo, con estas terapias de ARN se puede hacer, de hecho, a un coste razonable. Entonces, voy a hablaros de por qué estas terapias de ARN pueden realmente utilizarse para casi cualquier cosa. El 85% del genoma no es druggable, que no se pueden encontrar en principio pequeñas moléculas que vayan contra él. ¿Por qué? Porque las pequeñas moléculas se unen, un inhibidor de una enzima, por ejemplo, se une a esa proteína e inhibe su actividad. Pero si el producto del genoma, lo que está alterado en el genoma, no es una proteína, no tienes manera con una pequeña molécula de utilizarla como un medicamento. Y os voy a dar un ejemplo de esto. Hay muchas enfermedades que se producen por haploinsuficiencia. Eso quiere decir que el paciente tiene afectado de las 2 copias de cada gen que tenemos en nuestro organismo, tienen afectado uno de los genes, entonces una de las copias. Entonces lo que ocurre es que la cantidad de proteína que se produce en esa persona es, pues en principio, la mitad. Y esto hace que estas personas desarrollen una enfermedad. Si no tuvieran ninguna copia sana de ese gen, entonces no serían viables, pero son viables, pero sufren esta enfermedad. Entonces hay que encontrar una manera de que el gen que está bien produzca más, porque de esa manera se va a compensar la disminución en la dosis. Entonces aquí os tengo que contar algo que no os había contado hasta ahora y que es algo en lo que realmente nosotros trabajamos en el laboratorio, que yo llevo toda mi vida trabajando en esto, que es el proceso que se llama splicing. Si yo
quiero escribir una frase. El Instituto de Estudios Catalanes es una maravilla de arquitectura, pues pongo una palabra detrás de otra y se entiende perfectamente. En el caso de nuestros genes no están construidos así. Nuestros genes están construidos en un lenguaje en el que cada dos palabras, entre palabra y palabra, hay un montón de letras sin ningún sentido. Pero en lugar, después de él, entre él y el instituto, habría pues 50 letras sin orden ni concierto. Esos fragmentos en nuestro genoma se llaman intrones y hay que quitárselos del medio para poder producir un ARN mensajero que se pueda traducir. Y ese es el proceso que en inglés se llama splicing. Se ha intentado traducir al español y las traducciones pues no acaban de cuadrar porque tienen otro tipo de connotaciones también. Entonces, voy a llamarle splicing si no os importa. Entonces, el proceso de splicing lo que hace es pegar los trozos de ARN, este es un pre-mRNA, es decir, un RNA, el precursor de un mRNA. Y entonces tiene exones y tiene intrones. Y lo que hace esta maquinaria de splicing, que es una de las más complejas que tenemos en nuestro organismo, es quitar estos intrones y producir ARNs mensajeros. Lo curioso es que, de la misma manera que si tú tienes este extraño lenguaje, donde tienes partes que tienen sentido y partes que no, la célula puede decidir en un determinado momento que una parte de ese mensaje no vale y se la salta. Entonces podemos decir el Instituto de Estudios Catalanes es una maravilla arquitectónica, o podemos decir el Instituto de Estudios Catalanes no es una maravilla arquitectónica si ponemos un trocito que antes habíamos ignorado y que ahora consideramos parte del mensaje. Eso es lo que se llama splicing alternativo. Y esto permite generar muchos ARN mensajeros y muchas proteínas diferentes a partir de un solo gen. Entonces nosotros contamos al nivel del ADN con unos 25.000 genes. Pero es que cada gen tiene al menos 7 variantes. En algunos genes tienen cientos de variantes. Hay de hecho un gen en Drosophila que tiene 32.000 variantes. Con lo cual, esto es otro de las páginas estas que abrimos, ¿no?, que muestran que el genoma es una especie de libro de arena, porque donde veíamos un gen, ahora vemos 32.000. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque para hacer las cosas incluso más curiosas, tú puedes generar un ARN mensajero donde estas tres partes verdes, que son los exones, se han unido, o un ARN mensajero donde se ha incluido otra parte. Entonces, esto es un RNA diferente. Lo curioso es que esta parte de aquí es nociva, en el sentido de que va a hacer que este ARN no produzca proteína. ¿Para qué hace la célula esta tontería de producir un ARN que no produce una proteína? Bueno, pues lo hace para controlar los niveles del ARN que sí que produce la proteína. Es decir, va a tirar la mitad de lo que produce, pues porque le da una vía para regular la cantidad de proteína que produce. Parece una pérdida de energía, una pérdida de tiempo, pero la célula no entiende de estas pérdidas de tiempo, le funciona y lo utiliza. Entonces, ¿por qué es esto interesante? Pues porque como el ARN se produce de esta manera, nosotros podemos convencer a la célula de que ignore esta pequeña parte que no funciona y que produzca más de este ARN mensajero. ¿Para qué? Pues para las enfermedades haploinsuficientes. Y de esa manera, a partir del propio gen endógeno, uno es capaz de producir más de la proteína que necesita.
Esto es un ejemplo de cómo un ARN pequeño, un pequeño oligonucleótido, puede inducir y curar una enfermedad. De hecho, uno de mis mejores amigos, el profesor Adrian Kreiner de Cold Spring Harbor, utilizando este tipo de aproximación, encontró una cura para la enfermedad de la atrofia muscular espinal, que la veremos dentro de un poco. Y una postdoc de su laboratorio, Isabel Aznarez, originaria de Uruguay, pensó que esto podía ser la base para crear una compañía. Y crear una compañía que se llama Stoke Therapeutics, que trabajan en Boston, para buscar estas formas de hacer terapia de RNA que produzcan más proteína en aquellos enfermos donde tienen una enfermedad de haploinsuficiencia. Isabel empezó esto como una idea. Hoy se ha convertido en una empresa que tiene una valoración de unos 300 millones de dólares. Y esto lo ha hecho básicamente unos 10, 12 años. Isabel, de hecho, temía por su futuro académico, porque no había conseguido publicar todo lo que uno tendría que publicar para tener una posición en una universidad. Sin embargo, con esta idea, en 12 años, ha conseguido encontrar una cura para una enfermedad, Dravet, y ha levantado una compañía de cientos de millones de dólares. Y esto es algo que yo siempre les quiero comentar, sobre todo a los estudiantes, ¿no? De cómo una idea que tampoco es una idea, no es la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero teniendo el suficiente conocimiento de los procesos, es posible pensar en esto y llevarlo adelante. Es decir, que la potencial industrial de este conocimiento es enorme y estamos justo al principio. Este tipo de terapias se están utilizando también para la distrofia muscular de Duchenne y para la atrofia muscular espinal, como mencioné antes. Entonces, esto os da una idea de realmente cómo podemos encontrar terapias para casi cualquier enfermedad, incluso para enfermedades que no producen, o sea, en las que no hay una proteína afectada. Esto expande, pues, órdenes de magnitud, la capacidad de actuar sobre el genoma. El segundo punto que quería hacer sobre la maravilla que tienen las terapias de RNA es la producción, la rapidez en la producción. Esto es lo que se llama el pipeline, o sea, la ruta normal de generar una droga, una pequeña molécula que, por ejemplo, inhiba una enzima que esté alterado o que inhiba, por ejemplo, la producción de colesterol, en el caso de enfermedades como la hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, lo que hay que encontrar es, bueno, hay que encontrar cuál es la proteína a la que queremos inhibir. Tenemos que hacer un screening de compuestos, de miles, decenas de miles de compuestos, optimizar esa molécula, hacer variantes de esa molécula para que tengan una afinidad cada vez mayor por la proteína, que no tengan efectos secundarios, y después entrar en ensayos clínicos, en las 3 fases de los ensayos clínicos, de toxicidad, de eficacia y de eficacia en distintas poblaciones de enfermos. Y generalmente esto lleva entre 10, 15, 20 años. Y hace falta una inversión de cientos de millones de euros. Y de hecho, la mayor parte de las moléculas que se identifican aquí nunca llegan a la clínica. Esta es la dificultad que tiene, digamos, los desarrollos farmacológicos más estándar, habituales. Entonces, en comparación con esto, ¿qué pasa con la RNA Therapeutics, con las terapias de RNA? Nosotros podemos, si encontramos el gen,
hoy mismo, esta misma tarde, podemos diseñar una molécula de ARN que lleve a cabo la inactivación de ese gen. Simplemente porque conocemos la secuencia implicada. De hecho, cuando los que desarrollaron la primera vacuna, desde el momento en que contra el COVID, desde el momento en que se hizo pública la secuencia, pues en un fin de semana diseñaron un mRNA que podría tener efectos terapéuticos. Entonces, eso es una diferencia en tiempo enorme, ¿no? Entonces, se puede diseñar fácilmente el modelo, el tipo de RNA terapéutico, los oligos antisens, los RNAs de interferencia, los mRNAs o los aptámeros. La optimización de esa molécula pues realmente está basada en cambios en la química de esa molécula de ARN o sobre todo en cómo ofrecérsela al cuerpo para que la acepte. Y con lo cual, pues el ejemplo de las vacunas del COVID es el mejor ejemplo. En un año se puede llegar a tratar, de hecho, millones, decenas de millones, cientos de millones de personas en un tiempo mucho más corto que con las terapias generales. Voy a pasar. Lo de la sorpresa ha sido que... Déjame mirar. Quizás utilizo esto. Estos son dos ejemplos de terapias de RNA que se desarrollaron en un caso para modular el proceso de splicing a través de un oligo antisense, que esto es lo que desarrolló el grupo de Adrian Kreiner en Cold Spring Harbor. Y este RNA se inyecta en los niños que sufren esta enfermedad una vez cada 3 o 4 meses. Se inyecta directamente en el líquido cerebroespinal, ¿no?, con una inyección punción lumbar, y el efecto se mantiene durante 3 o 4 meses. En el caso de esta otra molécula, que es un RNA de interferente, un RNA de estos que tiene la doble cadena, lo que hace este RNA, esta molécula, es degradar un RNA mensajero que codifica por una enzima que produce colesterol. De esa manera se inhibe la producción de colesterol y se puede tratar la hipercolesterolemia. Y esto se consigue con una inyección subcutánea cada 6 meses. Es decir, en contra de lo que uno esperaría, y aquí os tengo que dar otra anécdota, los que estudiamos el RNA durante muchos años nos consideraban una especie de frikis de la investigación en biología molecular, una especie de gente obsesiva, porque el RNA se supone que se degrada muy fácilmente. De hecho, es muy importante que se degrade rápidamente porque si no los mensajeros estarían ahí siempre y las células no podrían cambiar el repertorio de proteínas que producen. Entonces, los RNA se degradan mucho. Entonces, claro, si tú utilizas una terapia de RNA, ¿cómo con una terapia de RNA no vas a estar necesitando tomar el RNA mañana, tarde y noche? Porque es que se va a degradar. Sin embargo, lo curioso es que estos RNAs se mantienen y mantienen sus efectos terapéuticos durante meses. Lo cual, por ejemplo, en el caso de los niños con atrofia muscular espinal es muy importante, ¿no?, porque si no sería muy laborioso y penoso también pues hacer punciones en la espina dorsal, pues con más frecuencia, ¿no? ¿Por qué los ARNs tienen estos efectos a largo plazo? Nadie lo sabe. Es uno de los grandes misterios. Y se piensa, bueno, una de las razones es porque el RNA se modifica químicamente. Entonces, el principal problema del RNA, digamos, para que sea tan inestable,
es que este grupo funcional, este grupo hidroxilo en el azúcar, en la ribosa del RNA, pues hace que sea una molécula muy lábil, que se ataque a sí misma y se rompa. Sin embargo, si en lugar de tener este grupo químico lo acoplamos a un grupo metilo, a un grupo metiloxetilo o a otra molécula, entonces se hace mucho más estable. Eso es un truco que se ha utilizado. Pero aún así, no sabemos muy bien por qué tienen estos efectos a largo plazo. Esto es una bendición, por un lado, pero por otro lado es también una causa de preocupación. Porque cuando uno hace, por ejemplo, un ensayo clínico con una molécula que desaparece a las 24 o 48 horas, pues tiene una idea de los posibles efectos secundarios que esa molécula va a tener. Porque sabe que si deja de tomarla, a las 48 horas, 72 horas, esa molécula ya no va a estar ahí. Pero si una molécula terapéutica está allí 6 meses después, ¿cómo vas a estar seguro de que a lo largo del tiempo no vas a acumular otros efectos secundarios? Entonces eso es una de las principales preocupaciones que hay ahora mismo en la utilización de estas moléculas tan estables, pero que a lo mejor no nos interesaría tanto que lo fueran. Y por último, la cuarta gran ventaja de las terapias de RNA, y es que tú puedes hacer una terapia adaptada incluso a un solo paciente. Y os daré un ejemplo de esto. Este es el artículo donde hablaba de esta niña que tenía una mutación en su ADN en esta región, en un nucleótido que estaba de hecho dentro de un intrón. Esto sería un intrón, estas partes que hay que eliminar. Entonces, esta niña tenía una mutación que inducía que en lugar del splicing ocurriese como tenía que ocurrir, ocurría dentro del intrón, se activaba una especie de exón, hacía la célula entender que una parte inútil era útil. Y por culpa de esta mutación, la niña tenía una deficiencia en este gen y esto le producía ataques epilépticos. Lo que hicieron estos investigadores en Harvard fue utilizar oligos antisense, estos pequeños RNAs, para intentar bloquear esta mutación y entonces que la célula ignorase este fragmento de ARN que se había como activado. Entonces encontraron algunos de estos oligos antisense que hacían que el splicing ocurriese de la forma normal. Entonces, este oligo antisense en concreto conseguía revertir el efecto de la enfermedad. Esta mutación no se ha encontrado en ninguna otra persona. Es una enfermedad ultra rara. No puede haber una enfermedad más rara porque es de un solo paciente. Entonces, utilizaron este oligo antisense, lo administraron también por vía a través del líquido cefalorraquídeo, y lo que veis aquí fueron los resultados de estos primeros ensayos en esta niña. Cuando solamente tienes un paciente de una enfermedad, es imposible hacer un ensayo clínico, claro, porque no hay un solo paciente. El tratamiento es el propio ensayo clínico. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue aumentar la dosis del oligo antisense por si tenía algún efecto de forma muy paulatina para evitar la toxicidad. Entonces, lo que veis aquí, lo que se representa en el eje de la SIS, es el número de ataques epilépticos que tenía esta niña. A lo largo del tiempo, aquí comenzaron a dar una dosis creciente del compuesto. Esto es lo que aparece con
estrellas rojas. Y como veis, a medida que este oligo se fue administrando, la frecuencia, el número y la duración que está codificada en este código de colores, cuanto más oscuro es mayor duración, los ataques epilépticos fueron reduciéndose en el tiempo y se hicieron también más cortos, ¿no? Bueno, esto es ahora. Entonces, este es un ejemplo de cómo, si conoces la base genética de la enfermedad, puedes encontrar en un tiempo muy rápido una posible cura para la enfermedad. Desafortunadamente, la niña falleció, pero de hecho este fracaso ha sido enormemente útil médicamente, porque la Agencia Americana del Medicamento, la FDA, en base a lo que se aprendió con la dosificación de esta niña, ha facilitado mucho la aprobación de otro tipo de medicinas específicas para otros niños en otras enfermedades. Entonces, digamos, este sacrificio ha sido para el bien de muchos otros pacientes. Quería comentaros que estas terapias no solamente se hacen en Harvard, también, por ejemplo, en el Hospital del Mar, Miguel Ángel Rubio y Pablo Villoslada han estado utilizando este tipo de terapias de RNA, por ejemplo, para el tratamiento de la ELA, ¿no? De la atrofia lateral atrofia amiotrófica. Bueno, esto era otro caso que os quería comentar, mucho más cercano a mí. Un compañero de Boston me contactó y me dijo que su hija tenía también ataques epilépticos y que habían encontrado mutaciones en uno de sus exones que no se predecía que fueran a tener un efecto sobre la proteína. Entonces empezamos a pensar si podíamos encontrar una solución parecida para corregir el splicing de esta niña. Y de hecho, utilizando tecnologías que desarrollamos en el grupo, encontramos de hecho estos oligonucleótidos, y estos oligonucleótidos los probaron, son también científicos, los dos padres de la niña desarrollaron un modelo de ratón. El modelo de ratón funcionó, los oligos curaron la enfermedad en ratones, pero desafortunadamente la niña murió antes de que pudiera administrarle el oligo antisens. Pero esto también se hizo en unos pocos meses. Es otro ejemplo, en este caso muy cercano, de cómo realmente se pueden encontrar terapias de una forma muy rápida. Entonces, os resumo los 4 puntos importantes y con esto acabo. Las terapias de RNA nos ofrecen la posibilidad de encontrar soluciones para problemas médicos para los que no existe una solución hoy, de una manera mucho más rápida, con efectos a largo plazo que no acabamos de entender, incluso para pacientes de enfermedades de un único paciente. Pero no todo es de color de rosa y hay un problema fundamental. El problema fundamental tiene 3 problemas fundamentales, que son cómo hacer llegar estos RNAs al tejido y a la célula, cómo hacer llegar estos RNAs al tejido y a la célula, y cómo hacer llegar estos RNAs al tejido y a la célula. Ese es el gran problema que tenemos con las terapias de RNA. Hay avances muy importantes a través de la encapsulación con lípidos, que es lo que se utilizó, por ejemplo, en el caso de las vacunas de RNA.
hay formas de unir los ARNs a otras moléculas para que las células interpreten que son algo útil para ellos internalizar el RNA de esta manera. Pero en eso, esto es, digamos, lo que es el punto limitante. Y con esto termino, dándoos una última pincelada de las vacunas de RNA y de las terapias de mRNA. Como os decía, el mRNA se infirió en los años 50, se descubrió realmente su naturaleza en los años 60, pero llevó 30 años encontrar una aplicación. ¿Por qué? Pues porque los RNAs, cuando un RNA entra en nuestras células, las células tienden a entender que esto es un RNA extraño. Y esto es muy útil para las células porque muchos virus, al final todos los virus acaban produciendo ARN para producir las proteínas que necesitan. Entonces las células han desarrollado sistemas de defensa. Y estos sistemas de defensa se van también contra estos RNAs que tenemos que usar como medicinas. Hasta que estas dos personas encontraron una solución. Katalin Karikó y Drew Weissman trabajaron durante décadas sin ningún reconocimiento, de hecho, y con un escepticismo total de la comunidad científica, para decir que había una solución al problema de los mRNAs, de la respuesta a los RNAs. Y era encontrar una modificación en el RNA que las células interpreten como que, no entiendo qué es esto. Y de esa manera evitan esos sistemas de defensa. Esto es el Instituto Nobel en Estocolmo. Obtuvieron el premio Nobel hace muy pocos años por el desarrollo de las vacunas. Y en el Instituto Nobel han puesto una especie de modelo de una fotocopiadora. ¿Por qué la fotocopiadora? Pues porque fue una tarde, cuando se hacían fotocopias, donde se encontraron Katalin Karikó y Drew Weissman, un inmunólogo y una biólogo molecular que había estado estudiando las modificaciones del RNA durante muchos años. Ya sabéis que ella había huido de su país de origen. Había tenido que escapar un poco por todo tipo de razones, incluyendo las estrecheces económicas. Se fue a Estados Unidos con todos sus ahorros metidos en la muñeca de felpa que tenía su hija. Y allí empezó a trabajar con muy poca reconocimiento y apoyo. De hecho, se quedó sin trabajo múltiples veces. Pero persistiendo llegó a esta tarde donde se encontraron en la fotocopiadora y dijeron, ¿por qué no probamos esto en el sistema inmune para empezar? Y ese fue el origen de las modificaciones de RNA que dieron lugar a las vacunas. La moraleja de esto es que lo más importante casi en un instituto de investigación no son las fotocopiadoras, quizá, sino que la gente encuentre sitios para hablar. Porque es cuando gente con una preparación muy distinta habla, donde aparecen las revoluciones también, ¿no? Entonces las revoluciones son impredecibles y pasan donde menos te lo esperas. Entonces mi punto final, pues no lo tengo aquí, era que el futuro de las terapias de RNA, que espero haberos convencido de que hay un poco de futuro aquí, están basadas sobre todo, lo más importante es invertir en ciencia básica, en entender los fundamentos de los procesos que ocurren en las células. Y esa es la mejor manera de encontrar revoluciones también en medicina. Y ahora estaré encantado, me haría muchísima ilusión que tuvieseis preguntas y poderlas responder. Muchas gracias.
Sí. Hola. Volia preguntar, les vesícules extracel·lulars, per exemple, podrien ser un bon mètode de delivery per a l'ARN, per a tractar com a medicaments? Es una de las áreas también que más se está desarrollando también. Estas vesículas extracelulares son una manera que tienen las células de comunicarse entre sí. Entonces forman, a partir de la membrana, forman pues una especie de virus casi, ¿no? que se salen de la célula y llegan a otras células y transmiten mensajes. Entonces, entre ellos es mensajes de ARN. Entonces, la idea es utilizar esas vesículas. De hecho, las partículas, las nanopartículas lipídicas que se usan para las vacunas de mRNA o para los otros tipos de RNA terapéuticos están basadas también en lo mismo. No solamente son lípidos, también tienen proteínas que las permiten, por ejemplo, pegarse a receptores en las células, en determinados tejidos, porque muchas veces el problema ya no es tanto que entren en las células, sino que vayan sobre todo al tejido, por ejemplo, a un tumor, y que no vayan en general a todo el organismo porque podrían tener efectos secundarios allí. Pero es una pregunta excelente porque realmente es una de las áreas de más investigación. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens podries dir com està la situació a nivell d'oncologia? És a dir, i sobretot d'aquí un temps, com ho veus que pot passar? Aquesta pot ser la nova teràpia, com ha anat siguent, o sigui, que ha anat passant els anys, ha anat canviant, doncs pot ser aquesta la futura teràpia, una de les futures teràpies? El problema fundamental, de hecho, es cómo encontrar la manera de que estas moléculas vayan específicamente al tumor, ¿no? Y hay muchos desarrollos. De hecho, la principal línea de investigación en mi grupo, en términos no básicos, sino de aplicación, es en esto, ¿no? No hay todavía terapias de mRNA en oncología, excepto las que utilizan el mRNA para producir lo que se llaman neoantígenos. Lo que ocurre con las células cancerosas es que alteran tanto su expresión génica, incluido el proceso de splicing, que estas acaban produciendo proteínas que no existen en las células normales. El proceso, o sea, las células cancerosas tienden a proliferar y a hacer de todo, son muy hábiles para esto, pero muchas veces a costa de ser menos precisas en los procesos moleculares de la expresión génica, de la producción de proteínas y tal. Entonces, lo que se ha visto es que estos neoantígenos pueden ser muy útiles para atacar, por ejemplo, con anticuerpos, específicamente las células tumorales. Entonces, una de las vías terapéuticas de RNA terapéutico que se está utilizando es identificar esos neoantígenos específicos, a veces incluso de tumores particulares, individuales, y entonces generar mRNAs que produzcan exactamente estas proteínas con estos neoantígenos y estimular al propio sistema inmune de la persona a que lleve a cabo, o sea, que reconozca los tumores como algo externo a lo que hay que eliminar. Bien a través de inmunoterapia, que también es otra manera de hacerlo, o a través de estos ARN mensajeros que codifican para estos neoantígenos. Eso es un área donde hay ensayos clínicos ya, donde realmente hay publicaciones que tiene pinta de tener efectos importantes, porque, como sabéis, la inmunoterapia, cuando funciona, es una bendición, funciona extraordinariamente bien, pero funciona en un porcentaje pequeño de los pacientes. La mayor parte no. Entonces, ¿cómo encontrar la manera de ayudar al sistema inmune
potenciarlo, identificando aquellos neoantígenos específicos de ese paciente o de ese tumor en concreto. Esa es un área donde realmente ya hay avances y va a haber más. Y en cuanto a las otras variantes, ¿no?, de los pequeños RNAs, siRNAs, hay mucho trabajo, pero todavía el principal problema sigue siendo que llegue el compuesto de una manera eficaz, muchas veces a las partes internas de los tumores, sobre todo en tumores sólidos, donde el RNA lo tiene más difícil para entrar. Hay publicaciones en modelos animales muy prometedoras. Nosotros tenemos resultados, por ejemplo, en 4 modelos de adenocarcinoma de pulmón, con estos oligos cambiando el splicing, pero de ahí a que lleguen a ser una forma de una terapia válida de medicina, pues queda mucho tiempo. Aquesta teràpia de l'mRNA també serveix en el cas de les malalties, de la gent que està afecta de malalties recessives? O sigui, quan una persona està afecta d'una malaltia dominant que té un gen que sí que funciona, ¿no? S'ha vist que sí, però quan no funciona cap dels dos? Un poco el ejemplo que ponía de las haploinsuficiencias es un poco este tipo de enfermedades, ¿no? Porque todavía hay un alelo, uno de las copias que está funcional, y lo que pasa es que no tiene suficiente cantidad. Entonces, de esta manera, alterándolas mediante la modificación de RNA, puedes subir la cantidad de proteína que produces a partir de la copia sana y dar una solución ahí, ¿no? Pero quizás estás pensando en otro tipo de... Pienso en cuando no hay ninguna copia que funcione, cuando una persona es afecta de una enfermedad minoritaria, de estas de enfermedad recesiva. Por ejemplo, el caso de la distrofia muscular de Duchenne. En este caso, estos pacientes pues, realmente tienen una mutación que inactiva el gen. A veces, por ejemplo, una mutación que interrumpe lo que llamamos la fase de lectura y hace que la proteína no se pueda producir. Interpreta el ribosoma que tiene que terminar ahí. Entonces, estas mutaciones están, en este caso, en el caso de la distrofina, están en un exón concreto. Entonces, estas terapias lo que hacen es hacer que se salte ese exón. Normalmente esto tendría que ser bastante deleterio para la función de la proteína, pero como esta es una proteína que tiene muchas repeticiones del mismo tipo de motivo de proteína, el tener una proteína que le falta uno de estos motivos no es tan malo como no tener la proteína. Y entonces lo que se hace en estos casos es inducir que ese exón se ignore, produces una proteína que no es igual de funcional, pero casi. Y esto tiene un efecto terapéutico. Entonces, en este caso, es posible reconducirlo a nivel pues, del RNA. Otra manera que habría de hacerlo sería mediante la edición génica, que también la edición génica, el famoso CRISPR, utiliza RNA para identificar la región del ADN en el que se tiene que unir, ¿no? Es, digamos, otra manera de terapia de RNA, pero que afecta al ADN. Esto tiene, claro, muchas ventajas, pero también tiene inconvenientes, porque a nivel de la precisión con el que uno puede hacer esa edición genética realmente a nivel de un solo nucleótido, es difícil descartar que no pueda haber en los 3.000 millones de pares de bases del ADN, en 2 copias además, que no pueda haber otros sitios donde la edición genética se haya generado. Por eso, por ejemplo, la edición genética de la línea germinal es algo que realmente tiene tantos riesgos que no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, las terapias de RNA tienen la ventaja de que tú, si en un momento dado quieres dejar de dar el tratamiento, pues dejas de poner el RNA, a lo mejor tienen que pasar unos meses, pero al final acaba desapareciendo, mientras que la edición genética del ADN queda para siempre, ¿no? Sí, te respondí. Bueno, gracias.
Exposició molt clara, gràcies. Però em queda una pregunta molt concreta. L'ARN missatger aplicat a les vacunes Covid modifica el sistema inmunològic de l'organisme? No. ¿No lo modifica? No. Lo que hace la vacuna realmente es utilizar un ARN mensajero del virus para que las células de nuestro organismo, el músculo, produzca esa proteína del virus. Y entonces nuestro sistema inmune dice, aquí está pasando algo. Igual que lo hace cuando el virus infecta las células. El sistema inmune dice, yo no conozco esta proteína. Y entonces genera anticuerpos. Lo que pasa es que normalmente pues, el virus pues, puede ganar porque va más rápido que la producción de anticuerpos o el sistema inmune. Pero si tú preparas al sistema inmune dándole esa proteína diciéndole, oye, es posible que alguien con esta cara, con esta proteína, vaya a venir dentro de unos meses o unos años. Entonces el sistema inmune reacciona, produce células T, células B, anticuerpos, para estar preparado para esa infección. Entonces realmente las vacunas de COVID lo único que hacen es mimetizar la infección del virus, pero produciendo una proteína del virus que no produce ninguna patología, que por ella misma no es tóxica de ningún tipo, de ninguna manera. Entonces simplemente ayuda al sistema inmune a esto. Es el mismo principio de las vacunas tradicionales, donde tú lo que hacías era, por ejemplo, cogías virus, lo inactivabas, producías virus purificadas, lo inactivas para que no sea infectivo y lo pones en el organismo. Entonces el sistema inmune dice, uy, aquí viene algo. Y como no es infectivo, pues te da tiempo a desarrollar una respuesta inmune suficientemente fuerte para que cuando venga el virus de verdad estés preparado. Pues este es el mismo problema. Una carencia temporal. Sí. Lo que pasa es que, claro, el sistema inmune pues tiene una memoria. Y entonces vas a tener siempre una memoria de esa exposición, pero primero, los virus, especialmente los de ARN, pues varían mucho, como sabéis. Y entonces, pues la vacuna de un año puede que no te valga del todo para la vacuna del año siguiente. Pero aparte, pues el sistema inmune, pues cuando no tiene que hacer, o sea, cuando no tiene que neutralizar un virus, pues un poco se duerme, esas células se quedan un poco dormidas, ¿no? Entonces puede ser que cuando las tengas que reactivar no se reactiven a tiempo o en suficiente cantidad para responder bien. Por eso es bueno volver a vacunarse frecuentemente para mantener la respuesta inmune pues alerta, ¿no? Las vacunas que se están poniendo ahora de forma sistemática en octubre, noviembre, antes de que lleguen las epidemias, con respecto al COVID, ¿son vacunas de ARN? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay de varios orígenes, ¿no? Varias compañías, BioNTech, Moderna, Pfizer, ¿no? Pero son todas el mismo principio. De hecho, es el mismo gen, el mismo RNA, con unas modificaciones u otras, con un empaquetamiento igual o ligeramente distintos, pero es el mismo. Lo que pasa es que el mRNA se adapta a la evolución del virus. Entonces, si el nuevo virus que aparece, el último que ha aparecido, pues tiene alguna mutación, pues ya se hace un mRNA adaptado a esa nueva variante para estar pues, un poco protegido contra esa variante también. Hola, ¿se escucha? Sí. Algunos virus tienen la capacidad de replicar su ARN si es retrovirus, ¿no? Imagino que tiene... Bueno, ¿esa capacidad se puede hacer de forma in vitro para mantener el ARN humano en el tiempo, ya que es más débil? No sé si más entendido. Si se puede utilizar, hacer ingeniería de la maquinaria de los virus para producir ARN. ¿Y que se mantenga más en el tiempo? Dices en nuestro organismo.
por ejemplo, con las propias vacunas. Sí. De hecho, esto es una cosa que se está investigando mucho, porque hay los RNAs tienen que tener unas ciertas características para que simulen lo que pasa en lo que es el RNA de un virus, ¿no? Pero en nuestras células tenemos lo que se llaman RNA-dependent RNA polymerases, o sea, RNA polimerasas que producen más RNA, dependientes de RNA, que son muy parecidas a los virus, que pueden hacer esto. El principal problema con esto es que tampoco te quieres pasar. Porque si empiezas a replicar el RNA de una manera sin control, pues no sabes muy bien lo que puede ocurrir. Entonces, por eso las terapias de diseño que se están desarrollando con esta aproximación tienen maneras de inactivar esa RNA polimerasa para que no funcione para siempre, sino durante un tiempo, ¿no? Pero esto es un área muy, muy interesante. De todas maneras, la producción de ARN dentro del organismo no parece ser el problema principal. El problema principal es que llegue suficiente como para tener un efecto. Y una vez que está allá dentro, pues puede tener un efecto durante mucho tiempo. ¿Y si se hace fuera? Si se hace fuera. Y luego meterlo en el cuerpo para que sea suficiente. Es que realmente no hay ningún problema para producir las cantidades de RNA que quieras, porque hay enzimas que a partir del ADN producen las cantidades que te dé la gana. Durante el COVID, nosotros cuando hacemos estas reacciones en el laboratorio de producir un RNA, las hacemos en 10 microlitros de volumen, ¿no? Y producimos una cantidad de ARN que se mide en nanogramos de RNA. Para producir las vacunas tienes que producir cientos de kilogramos. Entonces lo que se hace, en lugar de los tubos estos de ensayo, son contenedores fermentadores enormes donde haces la misma reacción pero en volúmenes de decenas de litros. Yo cuando escuché que esta era la manera, no podía salir de mi asombro, pero entonces lo puedes hacer en un cacharro de 50 litros y sí, y no tiene ningún problema. O sea, la producción de RNA realmente no es industrialmente ningún problema. Incluso la producción de RNA con modificaciones necesarias para evitar la respuesta inmune. Gracias. Pero muy buenas ideas. Bueno, si no hi ha més preguntes, gràcies. ¿Sí? Hola, me gustaría preguntar, porque en Europa últimamente se está viendo mucho lo que son los organoides para terapias experimentales combinado con, por ejemplo, con fármacos. ¿Cómo ves tú la combinación de estas dos? Perfecta. Perfecta, porque uno de los problemas que tenemos en la investigación biomédica es que nosotros, cuando quieres desarrollar un tratamiento, tienes necesariamente que probarlo en un organismo vivo. Y es un poco tremendo, pero tienes que utilizar ratones, por ejemplo, o ratas, o animales de experimentación, si quieres llevar a cabo, o sea, ver la eficacia del compuesto y después analizar su toxicología. Pero incluso cuando haces esto, el 90% de las cosas que funcionan en un ratón, al final no funcionan en un ensayo clínico. Entonces, hay diferencias fundamentales de la biología que no consigues recapitular con un modelo animal. Entonces, los organoides, que son pues, una especie de órganos in vitro que haces a partir de, por ejemplo, células, lo típico es sacar células, por ejemplo, de la piel de un individuo, reprogramarlas para que sean células pluripotentes y a partir de ahí permitir que se desarrollen en una determinada dirección del desarrollo para producir especie de órganos, ¿no? Y estos organoides, que los hay de todos tipos, desde el cerebro hasta el hígado, hasta el corazón, hasta la vejiga, todos estos organoides conservan muchas de las propiedades de los tejidos también. Y son una manera, primero, de no hacer experimentación animal y segundo, de estar en un sistema mucho más cercano.
Y en las terapias de RNA muchas veces se utilizan organoides para hacer pruebas, sobre todo de si va a estar internalizado por un tejido. O sea, es una línea muy importante también de investigación en general, no solamente en terapias de RNA, sino en la investigación biomédica actual. Es algo realmente importante. La cuestión es si, por ejemplo, un organoide de cerebro, de la corteza cerebral, puede llegar a pensar o sentir. Moltes gràcies i acabem aquí perquè ja estem... Perfecto, muchas gracias. Gràcies per tot. Muchas gracias.